Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que semana a semana estamos planteando algunos temas de interés tanto judicial como social y por qué no decirlo también político, para que la audiencia, que no son solamente los abogados, sino los diferentes sectores sociales, tengan la opinión que elabora el Colegio de Abogados sobre esas temáticas de interés que los señalaba. Por eso esta semana vamos a conversar un poco sobre un famoso código de conducta para los abogados y abogadas en el patrocinio de las causas. Digo famoso por el revuelo que esto causó la semana anterior. Este es un código de conducta aprobado por el Consejo de la Judicatura Transitoria. Entonces iremos viendo, el Colegio de Abogados tiene un punto de vista y para el cual indudablemente queremos agradecerle al abogado Ciro Guzmán, quien es director principal de nuestro gremio, el Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias, Ciro, por aceptar la invitación. Empecemos. Tú estuviste junto a quienes dirigimos el colegio y la federación también, estableciendo un reclamo que se dio a partir de un código que de paso fue aprobado el 8 de noviembre, pero sí se conoció alrededor del 13 de noviembre, si no estoy mal, donde el Consejo de la Judicatura aprobó un código de conducta para los abogados y abogadas y también un código para los jueces. La pregunta es, Ciro, ¿este es el organismo que debe regular el libre ejercicio profesional? ¿Cuáles son los alcances del Consejo de la Judicatura en este tema? Gracias, Ángel. Un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, el 8 de noviembre el Consejo de la Judicatura pues aprobó la resolución 100A/2018, con el cual expidió el Código de Conducta para los abogados y abogadas en el patrocinio de las causas. Pero ese mismo día, al parecer, también aprobó el Código de Ética para la función judicial, para también quienes ejercen ahí funciones como abogados, etc. Nosotros desde el primer momento que conocimos esto, que como tú dices fue ya más o menos alrededor del 13 de noviembre, inmediatamente expresamos nuestro punto de vista de absoluto desacuerdo con la emisión de este código. Es decir, más allá de que incluso el contenido o los elementos que se contemplen en ese código sean correctos, el problema, o hubieran sido correctos, que no lo son en este caso, el problema es que nosotros objetamos la raíz del código. Dos códigos, el de jueces y el de abogados. En primer lugar, el de abogados. Ya, ¿por qué? Porque el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo competente desde ese punto de vista para regular algunos elementos inherentes al funcionamiento, ¿no es cierto?, de la función jurisdiccional, de la función judicial. Pero evidentemente no es competente para regularnos a los abogados en libre ejercicio profesional o a aquellos que prestamos servicios profesionales. En este caso, los abogados no somos parte de la función judicial, claro. No somos jueces, no somos, diríamos, secretarios, no tenemos ninguna condición de esa naturaleza. No somos servidores públicos en la función judicial. Por lo tanto, nosotros no estamos, y esto hemos reclamado desde hace rato ya, no estamos sometidos al control del Consejo de la Judicatura. Es decir, no sería como se dice indudablemente, abogados en libre ejercicio, pero el servicio que prestamos tiene que ver con un servicio público. ¿Alguien dijo eso también? Sí, tiene que ver con un servicio público, efectivamente, pero no somos servidores públicos, pues,
Nosotros lo que hacemos es patrocinar, en algunos casos, causas, defender a personas que requieren de nuestros servicios, pero no somos empleados de la función judicial, no estamos sujetos a la ley orgánica de servicio público, no somos empleados de la función judicial. Precisamente en esto consiste una de las arbitrariedades del anterior gobierno de Correa y del Consejo de la Judicatura, que pretendió controlar a todo el mundo y controlar la justicia e incluso controlar el ejercicio de la acción de los abogados en el marco de lo que era el sistema de justicia en el país. Siendo el Consejo de la Judicatura, como tú señalas, un ente administrativo, vamos a conversar más adelante también el tema, pero tenemos un código de la función judicial que también controla el libre ejercicio. Así es, y precisamente nosotros nos hemos pronunciado, no ahora, desde hace rato, respecto de que no puede en el Código Orgánico de la Función Judicial regular el comportamiento de los abogados, condicionar incluso el ejercicio profesional de los abogados. Nosotros desde hace rato ya hemos expresado, por ejemplo, nuestro total desacuerdo con que en este código, por ejemplo, se cree el foro de abogados que pretendía, como era lógico, eliminar de un plumazo la vigencia de los colegios de abogados, de la Federación Nacional de Abogados. Pero ese no era solo el propósito del gobierno anterior, solo con los abogados, sino con todos los profesionales. Así es, porque formaba parte de toda esta corriente autoritaria prepotente de Correa de anular toda la organización social en el país y particularmente uno de los sectores más perseguidos en el Ecuador ya fue el de los abogados, particularmente el libre ejercicio profesional de aquellos abogados que defendíamos, por ejemplo, a aquellos jóvenes, a aquellas personas que eran objeto de criminalización por la protesta social, que eran objeto de criminalización por la persecución política. Pero sin embargo, el gremio del Colegio de Abogados se mantiene, ¿no? Así es. Correa no logró su propósito con los gremios de abogados en su totalidad. Sí logró debilitar a algunos de los gremios. Pero a otros gremios les desapareció y a otros prácticamente. Los anuló mediante, o los eliminó mediante decretos abusivos, autoritarios. En el caso de los abogados, pues efectivamente el gremio de Pichincha, por ejemplo, particularmente, mantuvo su independencia, mantuvo su personalidad como organización gremial de defensa de los abogados, mantuvo su vigor. En el Colegio de Abogados de Pichincha estamos ahora agremiados más de 15,000 abogados, ¿ya? Esto significa que efectivamente el gremio de abogados, en el caso de Pichincha, tiene una representatividad muy importante. En otros casos se mantuvo el Colegio de Abogados, pero el gobierno lo cooptó. El caso del Colegio de Abogados del Guayas, por ejemplo. Que se convirtió indudablemente que se convirtió, diríamos, en algunos casos, en una caja de resonancia del gobierno de turno. De allí que nosotros pensamos que el defender, por ejemplo, la importancia, la vigencia de los colegios profesionales y particularmente del Colegio de Abogados, no solo en Pichincha, sino en todo el país, de su Federación Nacional, como un instrumento importante de coordinación, diríamos, de desarrollo de la acción de los abogados en el país, es necesario. Obviamente esa federación sí fue debilitada, sí fue golpeada, sí fue afectada y hoy estamos en un proceso para tratar de que esa federación vuelva a tener el vigor y la representatividad que vamos tuvo a topar en el pasado. ese tema más adelante. Vamos concluyendo entonces en la primera parte. Entonces el Consejo de la Judicatura no es competente para dictaminar códigos o como se los llaman, el nombre es lo de menos, que busque controlar el libre ejercicio profesional, porque tú planteas en algunas entrevistas que vulnera derechos constitucionales que tutelan el libre ejercicio profesional. Así es, nunca fue competente el Consejo de la Judicatura para regular la acción de los abogados, el ejercicio profesional de los abogados. Nosotros tenemos reserva de ley, tenemos la Ley de Federación Nacional de Abogados. ¿Qué significa el principio de reserva de ley? Significa que efectivamente al existir una ley que nos regula ya el ejercicio de los derechos, el ejercicio de la profesión de los abogados, efectivamente es esa ley que sí es obsoleta, es una ley de la época de la dictadura de Rodríguez Lara, es una ley de los años 70, es una ley que al momento ha perdido, yo diría, un altísimo porcentaje de vigencia, requiere ser puesta a tono con las nuevas condiciones, tanto del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del mundo, de las comunicaciones, como con el desarrollo del ejercicio profesional de los abogados en este momento. Es decir, el Consejo de Judicatura más bien debería, un poco relacionándose con los gremios, patrocinar o contribuir a
plantear a la Asamblea Nacional reformas a la Ley Nacional de Abogados. Bueno, eso es lo que le planteamos al Consejo de la Judicatura en las 2 entrevistas previas que ellos pueden tuvimos plantearle a esta como última. podemos plantearle Les los dijimos gremios. incluso que hagamos efectivamente una causa conjunta para que no surja un proyecto de aquí, otro proyecto de acá, sino que surja un proyecto único, ya, que pueda ser planteado a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que se reforme, por un lado, la Ley de Federación de Abogados y por otro lado, el Código Orgánico de la Función Judicial. Básicamente, ¿con qué elementos? Uno, con el asunto de que le pongamos en armonía con la Constitución de la República. Es decir, la Constitución se expidió el 2008. Ahí, esta es una Constitución garantista de derechos. Si es una ley de las dictaduras, estamos hablando de la década de los 70. De los 70. Por lo tanto, estamos hablando de la necesidad de una ley, primero, que se ponga en armonía con la Constitución de la República. Segundo, que se ponga en armonía con los convenios internacionales inherentes a la materia, a la defensa de los derechos humanos, al libre ejercicio, al derecho de libre organización, al libre ejercicio profesional, etc. Es decir, una ley que recoja estos elementos y por otro lado que se ponga en armonía con la práctica actual de lo que es la acción, diríamos, profesional de los abogados. Entonces sí, necesitamos urgentemente una ley con todos estos elementos. Sí, una pregunta. Son dos cosas diferentes. La Ley Nacional de Abogados y el Código de la Función Judicial. ¿Debe salir el tema de los abogados del Código de la Función Judicial y quedar en la ley de...? Evidentemente. Es decir, ¿cuál sería la idea más o De hecho, menos? por ejemplo, varios aspectos que están contemplados en el Código Orgánico de la Función Judicial, a partir de los artículos 323 en adelante, tienen que ser incorporados, aquellos que correctamente son necesarios incorporarse, en la Ley de Federación de Abogados, ¿ya? Y debe salir, porque el Código Orgánico de la Función Judicial, en esencia, regula a la función judicial. Los abogados no somos parte de la función judicial, ¿ya? Es decir, este es un elemento importante. Entonces deberíamos clave, unificarlo en la Ley de la Federación en la de Abogados. Ley de Federación de Abogados, que es la que regula nuestro ejercicio profesional. Una ley que debería no solo contemplar estos elementos referentes al ejercicio profesional en general en relación con la función judicial, sino también regular, por ejemplo, a la acción de los abogados que no están en la función judicial. Si lo permite. Hay abogados en el servicio público. Por supuesto, para ir delineando esto y también discutiendo los mecanismos de estas reformas, vamos a regresar luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados. Quienes nos sintonizan, estamos conversando con el abogado Ciro Guzmán, abogado en libre ejercicio, pero también director del Colegio de Abogados de Pichincha, un tema actual como es el Código de Conducta de los Abogados aprobados por el Consejo de la Judicatura y que también fue ya derogado. Y empiezo por ahí, Ciro. ¿Fue derogado porque quería el Consejo de la Judicatura, se dio cuenta de su error o por la presión o la opinión de los gremios de abogados? Yo diría por las dos cosas que estaban relacionadas entre sí. Tan pronto como el Consejo de la Judicatura hizo público esa resolución con la cual efectivamente se creaba el Código de Conducta de los Abogados, inmediatamente hubo la reacción de todos los abogados en el país a través de sus órganos representativos, en el caso de aquí de Pichincha, el Colegio de Abogados de Pichincha, la Federación Nacional de Abogados recientemente constituida, presidida por Ramiro García, ya inmediatamente expuso sus puntos de vista y las redes sociales se convirtieron en un verdadero centro de debate. ¿Qué hay de cierto que eso fue una copia de un código de otro país? Bueno, esa es precisamente la situación que todos señalamos, es una copia del Código de Puerto Rico, que tiene pues realidades absolutamente diferentes, pero que además llegaron, diríamos yo, a la ingenuidad, yo diría al facilismo, ya no quiero dar otros calificativos, de copiar incluso de manera mecánica
hablando, por ejemplo, de los jurados, regulando el comportamiento de los jurados. En el Ecuador cuando en el trabajamos Ecuador no jurados. tenemos los jurados. Entonces, evidentemente eso mostró que fue una Es cosa decir, ni siquiera para totalmente, copiar revisaron. totalmente atropellada. Yo creo que fue una cosa totalmente atropellada, totalmente incorrecta. Ya, menos mal, el Consejo de la Judicatura, en cuanto recibió las opiniones de la opinión pública, rectificó y dijo, no, derogamos este código, y evidentemente yo creo que esa fue una actitud correcta del Consejo de la Un poco que Judicatura. no tiene importancia, pero entender hasta dónde llegó esto. Es cierto que ahí estaba planteado un elemento de la prohibición de relaciones sexuales del abogado Sí, con, es sus, decir, llegaba con sus clientes. a elementos, yo diría, delicados, complejos, de la intimidad personal del abogado, de la relación del abogado con sus clientes. Una Que serie no de tendría cosas sentido en el que ejercicio evidentemente profesional. no tenía el menor sentido, y que además se prestó hasta para la burla y la sorna Los memes, en la todo. opinión pública, ¿no? Entonces, evidentemente yo creo que el Consejo de la Judicatura, al darse cuenta del error que cometió, inmediatamente lo derogó, y eso pues diríamos un poco dejó subsanadas las cosas. Derogado esto, Ciro, entonces tú planteabas reformas a la ley de la Federación Nacional de Abogados. ¿Qué hacemos con el Código Orgánico de la Función Judicial? ¿Derogamos las partes que afectan directamente al ejercicio profesional y lo ponemos algún elemento en la ley, o cómo actuaríamos? Es decir, yo ¿O qué pienso, es la propuesta? más o menos? evidentemente, yo creo que la ley ahora debe ser una ley integral, una ley que regule la práctica profesional de los abogados, que determine en qué condiciones debe ejercitarse esa práctica, que determine cómo tienen que hacerse el reconocimiento profesional de los abogados, que determine incluso, yo diría, el carácter salarial, por ejemplo, de los abogados. Mira, y obvio, si es así, tienen que ser derogados aquellos elementos que deben estar en la ley y hoy están en el Código Orgánico de Es la decir, Función una ley Judicial. que proteja al abogado. Que garantice el libre ejercicio profesional, que garantice también el ejercicio profesional, aunque no sea en el libre ejercicio. Por ejemplo, hay empleados en la función Derechos pública, de los claro, servidores hay públicos empleados abogados. en la función judicial, entonces tiene que garantizar Están sus derechos. precarizados en Ya, varios casos. que debe, por ejemplo, yo diría, establecer una relación salarial coherente. No puede ocurrir lo que ocurre ahora, que hay abogados que ganan $1,000 en un sitio y hay otros que ganan $3,000 o $4,000 en otro lado. En Petroecuador. Y resulta que tienen un nivel de trabajo, diríamos, de igual naturaleza. Viola un principio, diríamos, no solo constitucional, viola un principio universal del derecho del trabajo, que es a igual trabajo, igual salario. Es decir, viola concepciones respecto de cómo organizar el trabajo, la de representación de los abogados. Pero también, por ejemplo, el Código Orgánico contempla, ¿no es cierto?, a partir del 323, la creación del famoso Foro de Abogados, que está detallada en el 324 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, el Foro de Abogados, por ejemplo, es un apéndice que se creó dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para realmente perseguir a los abogados. Y para eliminar el papel de los colegios de abogados, para quitarle toda representación. No entiendo, ¿Qué es lo aquella que federación de esa época apoyaba a Yali y al Consejo de la Judicatura. Claro, ¿qué reclamamos nosotros entonces? El hecho de que se recuperen, por ejemplo, las capacidades organizativas, regulativas, de funcionamiento que tenía el Colegio de Abogados en el ejercicio profesional de los abogados. ¿Ya? ¿Con qué ejerce el abogado su profesión? Con el carnet extendido por los foros de los colegios, digamos, por los colegios de abogados. El Consejo de la Judicatura pretendió imponer el uso del carnet expedido por el foro. La lucha de los abogados hizo que incluso en el periodo de Yalc, finalmente se acabe aceptando que los abogados podemos ejercer con los carnets de los colegios de Pero solo de abogados. hasta cierto año. Ya, al año 2010, en el 2009 en adelante. Claro, ya. porque el resto tenía que ir con el Tiene carnet que del foro. afiliarse obligatoriamente Al al foro. foro. Nosotros hemos dicho, tienen los colegios de abogados, tienen los tribunales de honor de los colegios de abogados que recuperar efectivamente su capacidad ética. A eso iba. El Tribunal de Honor sería el llamado al tema el ético sobre el accionar de los abogados, era quien controlaba, quien diríamos inclusive vigilaba, sancionaba, quien incluso, si de ser el caso, sancionaba el ejercicio profesional erróneo, antiético que podría eventualmente cometer un abogado. Entonces, de lo que se trata desde nuestro punto de vista, garantizando
el derecho humano a la libre organización, garantizando el derecho humano a la representación que tienen estos entes gremiales importantes, devolverles a estos entes efectivamente la facultad y la capacidad que tenían para ejercer una serie de funciones y atribuciones como estas que estamos señalando. También se habla que el Código Orgánico de la Función Judicial es un código que sanciona, persigue al abogado que por A o B situación están las multas, las sanciones, sin mirar el debido proceso para esa sanción. Así es, mira, del artículo 336 en adelante están contempladas dentro del Código Orgánico de la Función Judicial las sanciones que pueden imponerse a los abogados, pero evidentemente muchas de estas son absurdas, ¿ya? Incluso en la época del correísmo, muchas de ellas estaban orientadas ¿a qué? A impedir, a intimidar, a impedir que el abogado ejerza, diríamos, correctamente su papel de defensa de su cliente, de su representado, y en otros casos incluso a intimidar el ejercicio profesional del abogado. Claro, es decir, si yo represento dentro de este proceso judicial a una persona que está litigando contra el Estado, no, podría ser perfectamente objeto de sanción, objeto de persecución, claro. ¿Por qué? Porque había obviamente también una cooptación de jueces, una cooptación de fiscales que se convertían en instrumentos del correísmo. La posibilidad, Ciro, de que se construya un código de ética, pero no creo a partir del Consejo de Judicatura, sino de los propios gremios de abogados, es decir, desde los tribunales de honor que tienen los colegios, ¿es factible? Bueno, la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008, creó uno de los elementos esenciales, o garantizó, diríamos, consignó uno de los elementos esenciales, que es el de la participación ciudadana, que es el hecho de que efectivamente en el Ecuador todas las cosas que se hagan adelante se las haga tomando en cuenta un papel protagónico de quienes son sujetos de las normas, incluso con las cuales eventualmente van a ser regulados. Por eso es que a diversos niveles se crearon formas de participación. Por ejemplo, la famosa silla vacía, que está planteada para los organismos en donde se hace legislación, por ejemplo, en el ámbito seccional, etcétera, pueden participar perfectamente los ciudadanos cuando se trata del barrio. En el caso de los abogados, ejerciendo ese derecho a la participación ciudadana, al ejercicio democrático en la construcción de las normas, de las leyes que están vigentes en el país y mucho más en la ley que nos va a regular a los abogados, tenemos que participar y hacerlo ¿cómo? Evidentemente de manera, yo diría, organizada, a través, por ejemplo, de los gremios de abogados. Ese es un nivel. De las asambleas de abogados. Tenemos que convocar a los abogados que están en las diferentes instancias, a los de libre ejercicio, a los servidores públicos, a los que están en la función judicial, porque todos los abogados en todos esos niveles tenemos un grado de atropellamiento. Somos víctimas. Es decir, a construir desde la participación de los abogados, de los interesados. Que son los que conocen su problemática, que son los que día a día enfrentan esa problemática y saben, por ende, qué se requiere para mejorar, por un lado, la función judicial que viene y su ejercicio profesional. Y problemática, como tú sabes, Ciro, que estás más litigando, viene desde los operadores de justicia y no del abogado. Si son los operadores de justicia quienes ponen las trabas al desarrollo de la acción del abogado en libre ejercicio. Sí, ahí hay dos elementos. El propio diseño del sistema de justicia, ¿ya? El propio código, claro, les manda a los jueces, por ejemplo, a que puedan imponer sanciones a los abogados. A eso me refiero, es decir, entonces, más bien tenemos que cambiar, para empezar, el diseño del sistema de justicia, porque también el juez dice, bueno, pero es que lo que pasa es que aquí el código me dice que yo puedo y debo, en algunos casos estoy obligado a sancionar a los abogados, ¿ya? Entonces, evidentemente, tiene que cambiarse el diseño del propio, digamos, sistema de justicia en el país, ¿ya? Y luego, evidentemente, tiene también que quitarse facultades sancionatorias a quienes no deberían tener. ¿Todas estas actividades con este Consejo de Judicatura transitorio o esperamos ya el nuevo Consejo de Judicatura? No, es que yo pienso que el Consejo de la Judicatura puede jugar un papel en este proceso, pero no es el elemento. No es el competente. No es el competente. A ver. Un poco aquí, como un ente de reunir, de socializar, pero no es su tarea. Ya, esta tiene que ser una labor, yo diría, de los colegios profesionales de los abogados, de la Federación Nacional de Abogados. Yo creo que aquí nosotros tenemos una gran tarea a emprender
y de los propios abogados interesados en que esto ocurra, evidentemente. Abogados estamos en libre ejercicio, están en la función judicial, están como operadores de justicia, incluso muchos abogados, y están obviamente también en el servicio público. Necesitamos una ley integral, una ley que le devuelva al abogado sus derechos, una ley que dignifique su ejercicio profesional en cualquier ámbito, ya sea en el libre ejercicio, ya sea en la función pública o en la función judicial. Y ahora judicial. con una nueva dirección de la federación podría jugarse un... Porque teníamos una federación, con mucho respeto, que era un apéndice del Consejo de Judicatura del régimen Sí, anterior. cuando existió, la que crearon en los últimos años del correísmo. Sí. Pero en realidad ellos lo que hicieron es, diríamos, debilitar notablemente el papel de los gremios, de los órganos legítimamente representativos de los abogados, y obviamente con eso es que impusieron todo este sistema que no les funcionó plenamente, porque yo debo decir, y creo que todos hemos sentido esto, los abogados sí le hemos dado resistencia a este asunto, no nos hemos allanado a él, y efectivamente en ese marco hemos ido, yo diría incluso ganando, ya abriendo ciertas puertas, ganando conquistas. Esta, por ejemplo, de que no se imponga el carnet del foro como el único instrumento para el ejercicio profesional, pues nunca lo pudieron imponer. Nunca lo pudieron imponer, ¿ya? Y seguiremos peleando para que exista una justicia. Y entonces ahora decimos, vamos a la eliminación del foro. No tiene que existir el foro. Vamos a la eliminación de eso y vamos a perfeccionar esa ley, vamos a reformar esa ley. En la práctica será, yo creo, casi una nueva ley de federación de abogados. Claro, si tiene desde la década de los 70. Pero que garantizará el ejercicio profesional en el marco del respeto a los derechos humanos, tanto de los abogados como de sus representados, de los clientes. Los abogados no nos oponemos a que esté regulado nuestro ejercicio profesional. No se trata de que los abogados necesitamos aquí una ley que garantice el abuso, no, necesitamos una ley que garantice los derechos de todos quienes estamos inmersos en la práctica judicial y particularmente en el caso de los abogados en nuestro ámbito respectivo. Queremos agradecerle nuevamente al abogado Cielo Guzmán por sus opiniones. Ahí está planteado, las opiniones al debate para continuar fortaleciendo nuestros gremios. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.